Hola a todos, hoy nos encontramos con tres profesionales muy importantes en el desarrollo de la archivística colombiana, quienes en sus diferentes experiencias han tenido algún tipo de relación con el inglés y hoy nos van a compartir sus experiencias con relación a esta segunda lengua para nosotros que somos hispanohablantes y cómo, digamos que han visto una necesidad de desarrollarla para poder desarrollar también su profesión con relación a la archivística del país. Entonces, les doy la bienvenida, el agradecimiento, por supuesto, por haber aceptado esta invitación y por estar hoy con nosotros compartiendo sus valiosas experiencias. Voy a darle el paso a cada uno de ustedes para que se presente. Comenzamos contigo, Ricardo. Buenas tardes para todos. Gracias, Nelly. Un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias por la invitación y pues también conocer a los compañeros conferencistas de este conversatorio, María Cristina y Jimmy. Bueno, mi nombre es Ricardo Uribe Gómez, yo soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia y he tenido la oportunidad de vincularme al mundo archivista, digamos en el sentido de archivismo, hace 6 años, pero toda mi vida he trabajado con las ciencias de la información. Tuve la oportunidad de vivir en el exterior por 20 años en Estados Unidos, donde trabajé en todo lo relacionado con análisis de información y me desempeñé como ingeniero de desempeño. Entonces, desde allí tuve como esa formación para el manejo, desde los inventarios que para mí fueron como el enlace que se dio entre toda la experiencia que pude adquirir en Estados Unidos a el archivo, los manejos de los archivos en los que estoy encargado ahorita. Trabajo en la Universidad de Manizales y lidero el área de gestión documental. Muchas gracias, Ricardo, y bienvenido nuevamente y muchas gracias. María Cristina. Muchas gracias, Neji. Buenas tardes. Quiero agradecer a Neji por la invitación y saludar a los colegas Ricardo y Jenny. Yo soy Cristina Betancourt, soy profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología del programa Archivística. Soy profesora ya casi aproximadamente hace 20 años en el área de archivística. Me he dedicado a la formación de los fundamentos de la archivística, la investigación, algunos procesos de la gestión documental. También soy investigadora en el área de archivística, sobre todo en el tema de formación archivística, en el tema de fundamentación de la disciplina en nuestros propios contextos, y en la actualidad estoy haciendo mi doctorado con una investigación sobre un acercamiento a la historia de la archivística en Colombia. Gracias, profe. Y profesor Jimmy. Buenas tardes, mi nombre es Jimmy Acevedo. Gracias, Nelly, por la invitación. Un saludo a los colegas María Cristina, que la conozco ya hace un buen tiempo. Ricardo, no vamos a decir cuántos años. No, Ricardo apenas lo estoy conociendo hoy, y a Nelly pues tuve la oportunidad de tenerla como estudiante en uno de los grados. Yo fui docente también, llevo alrededor de 30 años en el tema archivístico. Mi formación es en bibliotecología y con una tecnología en administración de documentos o archivística y con una maestría en ciencia de información. Y bueno, en el tema archivístico, como les comenté, ya más de 30 años con el tema, y he sido docente y he trabajado en muchas empresas, alrededor de unas 15 empresas diferentes, y he sido también docente y actualmente soy consultor independiente. Trabajo como independiente en este tema, asesorando universidades y varias entidades públicas. Ok, muy nutrido este equipo, ¿cierto? Que estamos conversando hoy. Me parece muy interesante que tengan experiencias en diferentes sectores y que todo esto nos lleve a este conversatorio, que es revisar por qué el inglés puede ser tan importante para nosotros como profesionales que ejercemos en el campo de la archivística, ya sea desde la academia, desde el sector productivo, bueno, desde todo lo que ustedes acaban de mencionar. Entonces, quiero comenzar este conversatorio con una pregunta, y es precisamente cuál ha sido específicamente su relación con la archivística en inglés, sabiendo que estamos en un país hispanohablante, ¿cierto? Porque es necesario que nosotros como colombianos podamos relacionarnos con la archivística en inglés. Ricardo.
Bueno, para mí ha sido un poco más fácil porque pues yo emigré de Colombia para Estados Unidos antes del 2000. Regresé hace 6 años al país, entonces esa parte o esa tercera parte como de mi vida se formó en Estados Unidos. Una de mis ambiciones y mis metas siempre era aprender inglés, entonces me fui de esas ciudades grandes donde se hablaba más español que inglés. Entonces salí de Miami, salí de Nueva York y me fui específicamente para las Carolinas, Carolinas del Norte y Carolinas del Sur. Entonces allá me metí de lleno a entender o tratar de entender el idioma y pues empecé a irme formando, ir entendiendo el idioma, que pues era algo que consideraba y considero que es demasiado importante, no solo para el archivista, sino para cualquier profesor en profesión y en cualquier disciplina. Y empecé ese proyecto. Por razones de la vida, volví a Colombia hace 6 años y la oportunidad que se me dio en una universidad, pues yo trabajo para la Universidad de Manizales, me dijeron que si quería acompañar en los archivos. Entonces yo dije, listo, me parece un reto muy importante. Como todos ustedes saben, y más los que están en esta profesión, las personas que están en los archivos son las personas que en la mayoría de los casos, sobre todo en la empresa privada, pues son personas que se han formado muy empíricamente y no saben mucho de archivos o pues han querido aprender y entre todos digamos, desorden, entre comillas, todo lo tienen muy organizado, pero no tienen ese cumplimiento normativo. Entonces, cuando entré al archivo, sorpresa, pero me pareció como un reto muy importante. Ya como para responder a tu pregunta, la universidad me dio la posibilidad de hacer una maestría. Como lo mencioné al principio, pues mi pasión es las ciencias de la información, cómo yo le saco el mayor jugo y el mayor provecho a todo lo que sea información. Hice la maestría y me dieron la oportunidad pues, de hacer, cuando estaba haciendo la tesis, de un artículo. Entonces, claro, como yo venía con todos mis conocimientos en inglés, dije, listo, mi tesis va a ser un artículo en inglés. Lo presenté, creo que ha sido como de las poquitas tesis, por no es la única, que ha sido pues, sustentada y entregada con todo el artículo en inglés. Escogí un tema que hablábamos al principio muy relacionado con la gestión del conocimiento, la gestión documental y todo lo que tiene que ver con esas ciencias de la información como ese resultado. Entonces, básicamente empecé a leer mucho sobre la normatividad colombiana. Ahí sí me tocaba hacer pues, como una serie de traducción, pues como del español al inglés para poder hacer como específicamente esas normas. Y me fui metiendo de lleno y obviamente pues hice el artículo en inglés, que básicamente lo que quería presentar ahí es esos contenidos en esos inventarios documentales que me han llamado mucho la atención, siempre los inventarios documentales, pues obviamente el cuadro de clasificación documental, todos esos instrumentos archivísticos, todos los procesos y todo lo que pues todos los archivistas conocen más que nosotros, pero quería resaltarlo, cómo convertir esto a nivel de información y ese fue el objetivo como del estudio, entregarlo y esa básicamente ha sido pues como mi relación con este tema archivístico. Bueno, continúo. En mi caso, pues les voy a hablar de una experiencia en el mundo académico. En el mundo académico, la relación con una segunda lengua está desde el proceso formativo, en los procesos de investigación, en los procesos de publicación y en la asistencia a eventos. En mi caso particular, en mi formación en pregrado y en posgrado, me orienté hacia otras lenguas diferentes al inglés. Sin embargo, cuando ya empecé todos los procesos de investigación, empecé a involucrarme en investigaciones, empecé a ver una realidad y es que mucha de la producción académica
en archivística está en inglés. No quiere decir que no existan otras lenguas, pero mucha parte de esa producción está en inglés y eso me enfrentó a tener que leer en inglés. La lectura al principio es compleja, uno no tiene muchas herramientas, entonces es un choque inicial cuando uno está, cuando uno no maneja una segunda lengua de manera completa. La segunda experiencia que tuve fue a la hora de publicar, y es que cuando uno está en el mundo académico y hace investigación, la academia le exige a uno la publicación de nuevo conocimiento y la difusión de ese conocimiento en revistas científicas. Creo que la pandemia fue un momento de quiebre muy grande en el contacto con otros mundos diferentes a los hispanohablantes, para el caso de los archivistas, porque la pandemia y la posibilidad de acceder a eventos internacionales de manera virtual y a conocer mucho de lo que se producía en otras partes, hizo que nos acercáramos a estos nuevos mundos. Entonces, a través del conocimiento de otras producciones académicas en inglés, empecé a conocer revistas que se producían sobre todo en el mundo anglosajón. Dos revistas en particular, Archival Science, que es la primera revista en inglés, es la única revista rankeada en Q1 en el mundo de archivística. Archivaria, que es la otra, que es de la Sociedad Canadiense de Archivística, y hay otro par de revistas en Australia y en el Reino Unido, que también son pues muy importantes en el área, y con el trabajo de mi investigación doctoral, me planteé la posibilidad de publicar un artículo en una de esas revistas. Cuando uno trabaja en investigación en la universidad, a veces adquiere opciones para traducciones. Yo no escribo en inglés, escribir en inglés requiere un grado de conocimiento, porque es que escribir en una segunda lengua no es como escribir un correo, sino que hay que conocer muy bien la terminología, el uso de las palabras, y fuera de eso el tema de la gramática. En mi caso, logré financiación de la universidad para poder traducir un artículo y me lancé al ruedo y lo mandé a una revista, en este caso Archival Science, y pues fue publicado en el 2022 un derivado de mi trabajo de doctorado sobre tradiciones artísticas en América Latina. Eso fue una experiencia muy, muy, muy impactante, porque uno al principio cree que no es posible, que hay que saber inglés para poder enfrentarse a un hecho como esos, pero pues a través de la traducción pude lograrlo, y eso me abrió las puertas para entrar a otras, pues para buscar otros textos y traducirlos y empezar a foguearlos en otras revistas. Y esto es importante por varias razones. Una, porque en el mundo anglosajón no conocen las producciones archivísticas, bueno, académicas que hacemos si no están publicadas en inglés. Es un poco contradictorio, porque nosotros debemos leer en inglés, pero en el mundo anglosajón no leen en español. Entonces, la única manera de foguear el trabajo que hacemos en investigación es publicando en inglés. Sin embargo, son publicaciones que requieren ser derivados de producto de investigación, que requieren que sean personas normalmente que vengan de estudios de doctorado. A veces también admiten artículos de personas que están haciendo maestrías, pero deben ser del mundo académico. Entonces, ahí hay ciertas limitaciones. Y esto también abre el camino a otro punto que es otra experiencia que he tenido, y es la participación en eventos. Como les decía ahorita, la pandemia hizo posible que conociéramos a muchos archivistas que leíamos a través de eventos virtuales, y que empezáramos a conocer de esos otros eventos en otras partes del mundo, y que pudiéramos pensar en participar en esos eventos que antes eran completamente alejados. Entonces, con niveles pues un poco precarios de inglés, uno se lanza a la aventura de poder comunicarse con otras personas, con otros archivistas de otras partes del mundo, y conocer sus experiencias, ya sea asistiendo a eventos virtuales o eventos presenciales en otras partes del mundo, o a entablar comunicación con esos archivistas. Y aquí hay unas herramientas que son útiles para finalizar, y es que pues, no hay que saber inglés como un experto,
para lanzarse a esta aventura. Los traductores en línea ayudan mucho, la inteligencia artificial nos ha abierto un camino que antes era imposible acceder, tanto para la lectura de artículos como para la escritura de un correo electrónico, nos ayudan, por ejemplo, al tema de la comunicación y a la posibilidad de establecer redes con personas de otras, en este caso del mundo anglosajón. Total, profe, muchísimas gracias y confirmo respecto al artículo que usted publicó en inglés, que de hecho es obligatorio en los cursos de fundamentos de archivística que yo estoy orientando en la Universidad de La Salle y en la Universidad de Antioquia en algún momento también, la lectura, porque también fue esa oportunidad, como decías ahorita, que el mundo anglosajón conozca qué está pasando, o bueno, qué pasó, porque también fue relación de los archivos latinoamericanos desde la época de la colonia y todo eso, súper interesante. Y es la invitación también para que lo lean y qué rico pues que hayamos podido tener esa visibilidad gracias justamente a escribir en inglés. Profesor Jimmy, profe. Nidy, ¿me permites solamente un paréntesis? Y es que yo no soy la única que he publicado desde la Universidad de Antioquia en inglés. Quiero también reconocer el trabajo de la profesora Marta Lucía Giraldo, que también se ha lanzado en estas lides a publicar en inglés. Tiene un artículo sobre archivos de derechos humanos en una revista de derechos humanos. Tiene un artículo sobre archivos de derechos humanos en Arquivaria, que es también la segunda revista más importante en el mundo anglosajón, y en la actualidad también tiene otros foqueando en otras revistas. Entonces se ha abierto el camino para que publiquemos. Es cierto, muchas gracias, profesora. Y yo voy a tener estos enlaces en la descripción del video para quienes estén interesados en acceder a esos documentos, pues lo puedan hacer porque ellos están disponibles. Gracias, profe. Profesor Jimmy. Bueno, en mi caso, el gusto por el inglés empezó desde muy joven. Desde que estaba yo niño, me interesó mucho aprender a hablar inglés. Empecé a coleccionar revistas, sobre todo las canciones en inglés, porque yo quería saber qué decían esas canciones. Entonces, empecé pues como un camino en el recorrido en el inglés. Estudié en muchas instituciones. Yo leo el inglés, pero lo gagueo. Entonces, ha sido complicado, pues, porque un idioma es un mundo complejo también. En el tema académico, ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque como lo decían ya los colegas anteriormente en sus disertaciones, mucha de la información que es de nuestro interés en nuestra materia está publicado en inglés. Entonces, por ejemplo, cuando cursé la maestría, mucha de la información estaba en inglés. Y por lo general uno tiene mucho contacto con personas de otros idiomas. De hecho, en la maestría a nosotros nos tocaron dos profesores brasileros, en los cuales uno hablaba muy bien que fue Porto, ¿cierto? Pero la otra profesora no hablaba tan bien el español. Entonces casi que uno tenía que adivinar qué era lo que estaba diciendo en portugués. Entonces casi que es una obligación incluso uno empezar a sumergirse en el tema de los idiomas, en muchos idiomas, no solamente el inglés. El inglés porque es básicamente una lengua universalizada y uno con inglés se defiende en cualquier parte donde llegue. Entonces, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en Europa precisamente en enero y estuve en Italia y en Francia y allá era punta de inglés, porque el italiano no lo hablaba y el francés menos. Entonces, el inglés, digamos que es una lengua universal y mucha de la literatura que existe hoy en día para uno leer, sea en cualquier campo que sea, está en inglés. De ahí la importancia pues de tener al menos esa segunda lengua, al menos leerla como para, digamos, poder acceder a muy buena información, porque no significa que nosotros los latinos no produzcamos buena información. De hecho, ya lo acaba de decir Cristina, que ha escrito. Cristina es una gran profesional, lo mismo Marta, y en la Universidad de Antioquia pues tenemos un tema de la archivística que se viene trabajando desde el 2005.
Yo afortunadamente cursé mi carrera de tecnología desde 1986 aproximadamente, y pues en ese tiempo todavía estaba como muy incipiente el tema de la archivística en Colombia, digámoslo así, aunque supe que, por ejemplo, la Universidad de La Salle, la Javeriana, desde 1978 creo que tienen la carrera, pero aquí en Antioquia realmente arrancó en 1986 en lo que hoy en día es el Tecnológico de Antioquia. Y la Universidad de Antioquia y el SENA, pues obviamente también se inmiscuyeron en el tema de la archivística. Entonces, en esta profesión, en este recorrido, este camino, ha sido muy importante el tema de la archivística, del inglés, porque esa información que nosotros necesitamos, pues obviamente es muy bueno poder leerla en inglés. Y como para cerrar esa pregunta, pues también es muy importante que estamos en un momento de la historia donde el acceso a la información ya no es el problema principal, como si probablemente lo era por allá desde la Edad Media. Ahora tenemos muchísima información, es más qué tan capacitados estamos de poder comprender esa información y también de hacer unos filtros para poder saber qué es lo que realmente, digamos, que nos interesa para digamos, que los fines que nosotros tengamos. Entonces, habiendo tanta información disponible en estos momentos, ¿cierto? De revistas que están totalmente públicas o de hecho que por nuestras condiciones laborales podamos acceder a bases de datos de universidades reconocidas. Aquí lo que juega un papel importante es cómo accedo a la mejor información, que no, como decía Jimmy, no es que la mejor información no esté también en español, también hay muy buenas producciones en español, pero el lenguaje, al menos mundial, no sé qué tanto universal, pero sí al menos mundial, está en inglés. Entonces es aprovechar eso. Y eso lo voy a conectar con la segunda pregunta, que es si ustedes consideran necesario que un profesional ejerza la archivística y que tenga esa competencia en una segunda lengua, específicamente en inglés. Si consideran que es importante y por qué. Bueno, entonces yo pienso que es totalmente importante, o sea, para mí es fundamental. Eh, y más en mi caso, que yo lo tengo como un reto, o sea, dentro de todas mis pasiones, mi pasión era entender el inglés, pero más de entenderlo desde todo su contexto. A mí no me gustaba que me hicieran traducciones, ni me gusta. O sea, yo he sido como muy terco en ese sentido y no me gusta leer mucho cuando alguien me hace una traducción o cuando veo programas que me están haciendo las traducciones, no por nada, sino porque yo quiero entender ese contexto que se está transmitiendo directamente desde la persona. Entonces, para mí eso era fundamental y me metí de lleno. Yo, canales en español, cuando vivía en Estados Unidos, empecé a quitar todo eso de español, empecé solamente a rodearme de personas americanas o personas hispanas, pero que hablaran inglés. Entonces, ese reto, esa terquedad mía, pues me benefició en muchas cosas. Y digo que es fundamental porque una persona en Estados Unidos bilingüe incluso recibe mejor pago. En los puestos que yo desempeñé, yo validé mi carrera como ingeniero industrial y tuve puestos de ingeniero, gracias a Dios, siempre en las 4 empresas que logré trabajar. Y fue muy valioso porque incluso servía de ingeniero de enlace entre los que no hablaban inglés y entre los que sí hablaban inglés para poder hacer la conversión del español al inglés, del portugués al inglés, y eso me benefició mucho. Generé unos muy buenos puestos, tuve la oportunidad de participar. Entonces, eso le va abriendo a uno muchas puertas. Entonces, desde ese sentido, yo digo que es necesario que un profesional lo haga. No necesariamente se tiene que ir pues para Estados Unidos a hacerlo, ¿cierto? Porque pues ahorita con todo esto de la virtualidad es mucho lo que podemos hacer, pero para mí sí es fundamental estar en la jugada. Yo me acuerdo incluso contigo cuando hablábamos los temas de que tú querías viajar a Estados Unidos y fuimos mucho debatiendo esos temas. Entonces, como para concluir, yo digo que sí. O sea, a mí me gusta mucho escribir en inglés. Este periodo de mi vida, como siempre trabajé en distribución, en la producción,
nunca tuve oportunidad de vivir lo que estoy viviendo ahorita en la academia. Entonces tengo muchas ganas de contar muchas cosas y prefiero hacerlo en inglés. Y ya con esta revista yo pienso que eso uno llega a muchas más gentes y da a conocer muchos más lo que uno quiere transmitir. Gracias, Ricardo. Pues estás diciendo más o menos que tener una segunda lengua o ser bilingües, obviamente nos va a abrir muchas más posibilidades. Gracias, Ricardo. María Cristina. Tienes el micrófono, a uno se le olvida, a mí también. Se me pasó. Yo quiero iniciar haciendo un reconocimiento por el uso de nuestra lengua nativa. A ver, creo que es importante reconocer que nuestra lengua es importante y que en relación con el intercambio cultural con otros contextos es importante también hacer valer lo que hacemos en español. Sin embargo, en un mundo globalizado como en el que estamos, la posibilidad de una segunda lengua para un profesional en la archivística creo que es muy importante. Y el inglés es importante en la medida en que mucha parte de la producción de nuevo conocimiento sale en inglés. No quiere decir, como les decía ahorita, que no salga en otras lenguas, pero es muy importante y en mucha más cantidad en inglés. En ese sentido, creo que la actualización, por ejemplo, de un profesional en muchas áreas del trabajo archivístico requiere por lo menos acercarse a esta producción de nuevo conocimiento, ya sea revistas, ya sea normas, ya sea asistencia a eventos internacionales. Porque muchos de esos eventos, normas, salen básicamente en inglés. Los niveles del manejo de esa segunda lengua variarán. Hay que hacer un reconocimiento y es que en nuestro país los niveles de manejo de segunda lengua no son muy altos. Por una razón es el tema de la formación. Entonces yo no le puedo exigir a un estudiante que tenga el manejo completo de todas las competencias, sabiendo que su formación no se lo ha garantizado o que no tiene los recursos, porque en realidad el manejo de una segunda lengua requiere recursos adicionales para su formación. Sin embargo, sería ideal poder pues, fomentarlo. Las universidades públicas tienen muy buenos programas. Sin embargo, estudiar inglés fuera de un entorno angloparlante es difícil. Pues es difícil y creo que ustedes pueden dar fe. Sin embargo, como les decía ahorita, hay recursos y las tecnologías nos ofrecen muchos recursos que hacen que uno no necesariamente tenga que hablarlo con fluidez para poder leer, para poder sentarse a escuchar un evento, una conferencia o para poderse comunicar con alguien a través de un correo electrónico. Muy bien, eso depende cada uno de los intereses que tiene y el alcance de su desempeño profesional que le quiera dar, ¿cierto? Porque puede ser simplemente yo busco información para entenderla, ya sea a través de la escucha o a través de la lectura, y no necesariamente que tenga que hacer un conversatorio o una charla en inglés para otros. Gracias, profe. Y profesor Jimmy. Bueno, yo diría que es indispensable tener una segunda lengua, no solo en esta profesión, sino en cualquiera. Un caso, les voy a poner un caso, por ejemplo, mi hijo cumplió 18 años, también gomoso del inglés desde muy joven, afortunadamente pues como que adquirió ese gusto, no sé si de mí, pero por ejemplo él empezó a estudiar en la institución Pascual Bravo, dijo, no, papá, esa no es no es lo que yo quiero. Yo le dije, listo, entonces él sale y me pone a trabajar. Entonces, curioso porque después como al mes me dijo, papá, ya conseguí un empleo. ¿Y dónde? En un call center de bilingüe. ¿Cómo así que bilingüe? Es que sí, y contesto llamadas en inglés. Yo, qué bien. Entonces, eso es como para dar una ilustración respecto a lo que, por ejemplo, una persona joven, y lo que decía ahorita Ricardo, una persona bilingüe, se le abren inmensidad de puertas porque es una competencia o una habilidad que le da ventaja competitiva frente al que no lo tiene, ¿cierto? Así sea la edad que tenga. Entonces, yo creo que es indispensable uno poder al menos tener esa segunda lengua en inglés
para poder tener unas oportunidades en muchos aspectos de su vida, tanto personal como profesional. Gracias, profe. Y eso lo conecto con nuestra tercera pregunta, y es precisamente esas 4 competencias que tiene el aprendizaje de un idioma, que son leer, escuchar, hablar y escribir. En este caso del inglés, pues que es como el centro de nuestro conversatorio. ¿Ustedes en qué nivel se encuentran en cada una de esas competencias? ¿Cómo se pueden ubicar? Ok, lo hablo, pero no lo escribo, pero no lo escucho. Ricardo. Bueno, a mí, pues yo pienso que yo me siento muy cómodo en todas, o sea, pues lo mismo, porque pues llevo 20 y pico de años viviendo en Estados Unidos y pues me tocaba hacer presentaciones en inglés, trabajos en inglés y todo el día a día pues era en inglés, entonces yo siento, he perdido un poco de pronto la pronunciación, yo me metí mucho a clases por ser ingeniero, allá tenía que pues moverme con ingenieros, entonces no es el inglés de ir a gaguear, de ir a, pues todo tenía que ser un poco más fluido, me metí a muchas clases de pronunciación, de entonación, de gramática, pienso que eso es fundamental, pero para contestar tu pregunta, yo quería como complementar algo. La ventaja de ahorita aquí en Colombia es de que los colegios son bilingües. Entonces, yo voy aquí a varios colegios y estos niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y ahora es sexto, séptimo, octavo, todo esto, pues ellos hablan inglés muy bien y entre ellos mismos uno da gusto sentarse a hablar inglés con ellos. Entonces ellos no van a tener pues ese problema que de pronto nosotros, los de una poquito generación más avanzada, pues pudimos tener. Pero contestando a tu pregunta, yo me siento muy cómodo en los 4, de pronto ahí podría dar es un truquito y es de que así como lo dice María Cristina, pues ahora hay muchas ventajas. Yo pienso que ya vas como lo que decía Jimmy, o sea, es esas ganas de hacerlo. Entonces yo me metí de lleno a que yo tenía que aprender a escribir desde el principio, a que tenía que aprender a leer, que nadie me hiciera las cosas o que no hubiera alguien que me estuviera diciendo. Entonces esa tercera mía es lo que me ha hecho defenderme siempre creo que en cada una de las 4 pues me siento cómodo. No digamos perfecto, pero me siento cómodo. Tocaste un tema muy importante, y que esto no es una lotería y que es privilegio de pocos, sino que va mucho en uno qué intención le ponga al aprendizaje, ¿cierto? Y realmente cómo lo hace parte de su vida, así como nos vimos obligados en algún momento a aprender español en las 4 competencias, porque si no, probablemente no íbamos a sobrevivir en este mundo, pues también digamos que podemos hacer lo mismo con el inglés, pero ya pues de una manera no tan presionada. Profesora María Cristina, el micrófono. Pues yo la verdad tengo buena competencia para escuchar y para leer, sin embargo, se me dificulta mucho hablar y escribir. Sin embargo, eso no ha sido pues un impedimento para intentar comunicarme y he entablado contactos con colegas en otras partes del mundo a través de un correo electrónico, siendo honesta y diciéndoles, pues estoy haciendo este correo a través de un traductor, pero quiero entablar contacto porque me interesa su trabajo, quisiera ahondar más en ciertos temas. Entonces, que eso no sea un impedimento. Yo sé que es importante la segunda lengua, pero yo creo que hay que reconocer que estamos en un país con muchas dificultades para que nuestros estudiantes manejen con fluidez una segunda lengua. Sin embargo, existen muchos recursos para incentivarlos a que eso no es un impedimento para intentar comunicarse o intentar acceder a información en inglés. Y yo creo, profe, que hay algo también, nosotros como profesores, algo que podemos hacer, si bien pues Ricardo mencionaba que en estos momentos ya desde las escuelas se está fomentando mucho el aprendizaje de una segunda lengua desde pequeñitos, que eso no nos tocó vivirlo a nosotros, infortunadamente, pues ahora desde la universidad, por ejemplo, lo que yo hago en mis cursos es tratar de darles contenido en inglés, incluso ponerles preguntas en inglés, talleres en inglés, como para ir incentivando ese acercamiento y que no lo vean como una cosa de que eso no es para mí, pero sí como comenzar a hacerlo. Y de hecho, pues este conversatorio surgió a raíz de mi interés que hay con relación al inglés y los archivistas, y de un grupo de Telegram que tenemos donde solamente escribimos en inglés, entonces no escribimos muchos ni mucho, porque no todos se sienten
cómodos haciéndolo, que eso también es una invitación, pues, que no importa que nos equivoquemos, nos vamos a equivocar, pero es enfrentarse a eso. Profesor Jimmy, terminamos con usted esa tercera pregunta y nos vamos para la última. Bueno, afortunadamente, o no sé si desafortunadamente, hay calificaciones en el tema también de inglés. Entonces yo he tenido la oportunidad de presentar esos tests y siempre califico en un B2, ¿cierto? Un B2 es una competencia, pues digamos, media, tanto en el lectura como escritura, como escucha, en las 4 competencias básicamente. Pero digamos que escuchando yo entiendo un 80, un 90% de lo que escucho en inglés. Hablando, también digo que entiendo, escribiendo es un poco más difícil por lo que mencionan anteriormente, que la gramática, la semántica, que es un poco complejo, aunque el inglés es un poco más fácil que el español en cuanto pues a su practicidad en ese tema. Pero digamos que estoy ahí en un intermedio en Te el tema defiendes, de como inglés. decimos Me defiendo, nosotros, nos sí. defendemos. Soy capaz de sostener una conversación, de escuchar y de también expresarme, básicamente. Sino que yo creo que aquí hay algo muy importante a tener en cuenta y son los niveles de comunicación, porque no es lo mismo yo poderme comunicar, hablar de mi cotidianidad, a de pronto sentarme a escribir un texto académico. O sea, si aún es difícil en español probablemente sentarme a escribir académicamente algo, pues obviamente en otro idioma que no es mi lengua materna va a ser también mucho más difícil. Entonces, también hay unos niveles para hablar. No es lo mismo que nosotros estemos hablando sobre lo que nos pasó en el día, cómo nos sentimos y como todas esos términos muy básicos que nos enseñan o que hemos aprendido quienes hemos tenido la intención de hacerlo. Y otra cosa es sentarnos a hablar en un conversatorio, por ejemplo, de reflexionando sobre un tema muy específico y muy profundo, porque eso nos va a demandar una cantidad de cosas que probablemente no tenemos configuradas en nuestro cerebro aún, ¿cierto? Porque no es nuestra lengua materna. Y también hay algo importante allí cuando decimos que escuchamos y entendemos, porque hay muchos acentos diferentes, entonces no es lo mismo el inglés de Estados Unidos, el inglés británico o el inglés de hecho de una persona que tampoco es su primera lengua y que está intentando hablar inglés. Por ejemplo, el inglés de los chinos, de las personas de China o de los asiáticos en general, es un inglés con un acento asiático y eso obviamente también a veces nos dificulta poderlo comprender. Bueno, y ya para ir cerrando, tengo una última pregunta y es, ¿qué recomendaciones tienen ustedes para los archivistas y no archivistas que están relacionadas con la profesión? Sé que las han ido mencionando en la medida que vamos conversando, pero como para concluir nuestro conversatorio, ¿cuáles son esas recomendaciones que ustedes le dan a los archivistas con relación al inglés? Antes de hacer recomendaciones, yo quiero poner 2 anécdotas. Una es, escuchando lo que tú dices de los acentos, eso es espectacular y es fundamental. Incluso cuando uno logra medio entender un poquito más del inglés, que ya sabe desde qué país le están hablando, eso es muy valioso. Y hay un dicho en Estados Unidos, desde que cuando uno ya sueña en inglés, uno ya está en un nivel alto. O sea, uno ya está en un nivel alto de inglés y eso es muy bueno. Y otro puntico que quería contar es como el caso opuesto a todo esto. Mira, cuando nosotros estábamos en Estados Unidos, en mi casa solo se hablaba inglés, o sea, nosotros no hablamos inglés, solo inglés, y mi hijo es americano. Entonces nosotros siempre le enseñamos mucho, pues, y hablábamos en inglés. Ahora que regresamos a Colombia, no se alcanzan a imaginar el problema para que él entendiera español. Entonces, cuando llegó al colegio, como nosotros no tocábamos el tema de español, esa gramática para él, eso fue aquí horrible. Entonces, para que ustedes también miren que de pronto lo que estamos mostrando de aquí hacia allá se puede dar desde allá hacia aquí, ¿cierto? Entonces, empezar a hablar español, empezar a ponerle a él a que hablar español, el mero hecho de pensar en esa gramática, la azul casa, el rojo carro, no entendía todo ese manejo porque él venía con esa gramática. Eso fue muy difícil y para nosotros ha sido una experiencia también muy enriquecedora porque volvimos a tocar nosotros todos esos temas y pues ya él ahorita se defiende, pues ya llevamos 6 años, entonces ya hasta paisa habla pues y con acento colombiano. Pero las recomendaciones mías, pongámosle, a mí me sirvió mucho siempre escuchar emisoras, o sea, emisoras en inglés.
nada que tuviera que ver con español ni nada que me traduzca o que me haga la traducción nadie. O sea, la legítima emisora, que en Estados Unidos hay una muy buena que es NPR, que tiene a todo nivel nacional. Entonces uno entiende los acentos, uno empieza a encontrar esos acentos de Washington, de Arizona, de Texas, de cualquier parte. Entonces es todo ese día el bla, 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 hasta que uno como que dice, wow, este está hablando como inglés, pero es un poquito diferente. Sí o sí, pues yo no veo mucho televisión, pero me gustan mucho las inversiones, entonces nunca apagaba el canal de Bloomberg. Todo el día en inglés, siempre el canal de inglés, me parece que es fundamental. Leer, pero leer en voz alta. A mí siempre me ha servido mucho leer el inglés en voz alta porque la gesticulación de la lengua, de la boca, de todo esto va a ayudar a uno a tener una mejor pronunciación en inglés. Si uno ya quiere llegar pues como a niveles más avanzados, pues estudiar entonación, pronunciación, que es muy bueno porque uno cuando ya está escuchando el inglés y pongámosle que uno dice me da pena o no me da pena porque voy a hablar mal, pues muchas veces sí se escucha que la terminación en inglés no es clara, entonces uno no entiende, pero uno sabe qué está diciendo. Entonces, ¿uno qué hace? Como le estoy entendiendo al otro, pues no hay ningún problema, pero el americano es muy chévere porque él lo corrige a uno, le corrige a uno esa pronunciación y uno no siente esa pena pues como tan fácil. Y la otra es ver, para mí me aprendí mucho viendo dibujos animados. O sea, repitiendo esas películas de dibujos animados, uno aprende demasiado, o sea, aprende demasiado. El mero hecho de familiarizarse, o sea, no entender de primerazo, sino ponerla toda en inglés, ni siquiera con el closed caption, nada de eso, o sea, ponerla toda en inglés y volverla a ver, volver a ver, así como aprenden los niños, me parece que le ayuda a uno a desarrollar muy fácil como esas habilidades y las ganas, pues a mí sí es que no me faltan las ganas, entonces Sí, la voluntad. ese es Si mi no hay momento, sí. voluntad, podemos comprar los programas más costosos, tener las aplicaciones más caras y eso no va a funcionar. Lo de las caricaturas que decías es muy importante porque en las caricaturas el lenguaje que se utiliza es un lenguaje muy básico porque el enfoque es hacia los niños. Entonces, así como ellos están aprendiendo en su primera lengua normalmente, pues uno cuando está aprendiendo su segunda lengua, acercarse desde lo más básico es muy importante y por eso las caricaturas son una muy buena recomendación para el listening, para la escucha. Profesora María Cristina. Gracias, Mis Ricardo. recomendaciones sí son más como en el campo archivístico, y es que hay que partir de una idea, aunque la archivística ha pretendido una normalización, la archivística es distinta en todas partes del mundo. Y entonces partiendo de esa idea y acercándose al mundo anglosajón, aceptar que los términos, las palabras, los conceptos tienen significados muy distintos a los que usamos habitualmente en el español. Entonces es importante tener eso presente cuando hablamos del campo archivístico y no solamente un asunto de lenguaje técnico, es un asunto de tradiciones archivísticas que va un poco más allá. Entonces cuando las recomendaciones tienen que ver con la lectura, con la escucha y con la comunicación, entender que yo no voy a comprender una archivística exactamente como la vivo, en este caso, en Colombia o como la vivo en cualquier país de América Latina, porque seguro cuando un anglosajón usa el término archivo o archives va a significar algo un poco diferente a lo que nosotros usamos tradicionalmente. Y en ese sentido, pues quiero recomendarle a los archivistas, hay que partir de esos temas que nos apasionan en el mundo de la archivística, que pueden ser variados, y ya sea escoger un tema o un autor específico, y encontrar en línea, se encuentran a través de las revistas, es mucho más fácil encontrar artículos de revista que libros completos, pues por el tema del acceso, encontrar artículos sobre esas temáticas o sobre esos autores y empezar a leerlos. Sé que es difícil empezar a leer un lenguaje técnico de entrada cuando no hay un manejo del inglés con mucha fluidez, pero también es un camino para relacionarse porque tiene que ver con los temas que a uno lo apasionan. Otra opción es acercarse a los podcasts. Existen varios podcasts sobre archivos en inglés. Pueden hacer búsquedas, por ejemplo, en las plataformas que consideren o sus plataformas preferidas de
de podcast. Existen sobre investigación archivística, sobre archivos, no solamente en Estados Unidos, también en el Reino Unido, en Australia. Existen diversidad de podcasts que les pueden ayudar al tema de la escucha. También las redes sociales son un buen camino. Conectarse o unirse a grupos o a personajes representativos del mundo anglosajón de los archivos, ya sean académicos, ya sean asociaciones archivísticas, por ejemplo, la Asociación Americana de Archivos o la Asociación Canadiense de Archivistas o la australiana, ayudan a saber publicaciones, a conocer eventos en línea, que la mayoría son de acceso libre y en los que personas de cualquier parte del mundo se pueden inscribir y pueden participar escuchando. Y lo otro es aventurarse a comunicarse con otras personas en inglés, ya sea pues, con el manejo en los niveles que lo consideren, o como lo hago yo, escribiendo un correo y haciendo todas las advertencias, pero diciéndole a las personas honestamente que sus trabajos son importantes, que sería bueno entablar una comunicación y escogiendo pues a esos personajes con los que se quieren comunicar. Uno cree que es imposible, pero las personas en realidad son, en este medio son muy amables en todas partes del mundo y la mayoría le responden a uno amablemente, entienden su contexto y uno puede establecer ahí comunicación con otras personas y entablar pues relaciones académicas importantes. Total, hay que aprovechar la tecnología, o sea, la tenemos ahí al servicio de todos nosotros, entonces eso no es una limitante, es que no puedo salir de Colombia, entonces no puedo aprender otro idioma, no me puedo comunicar con otros. Efectivamente sí. Profe, usted tocó un tema muy importante que no lo quiero dejar pasar por alto, y es que entender mucho el contexto cuando yo estoy leyendo o escuchando información, incluso en el mismo idioma. A nosotros nos pasa, depende quién esté hablando y desde dónde está, uno puede entender el por qué. Digamos que está defendiendo una idea o se refiere a cosas que para nosotros son otras, incluso en el mismo Colombia, para no irnos tan lejos, ¿cierto? No es lo mismo lo que puede significar una misma palabra en la costa, en el interior, en el llano, en el Pacífico. Entonces, es muy importante saber esto de las diferentes tradiciones archivísticas, saber esto de los diferentes conceptos, que de hecho el ICA tiene un diccionario, un glosario muy, muy nutrido, muy bueno. Yo lo utilizo mucho para las clases, donde no solamente es el inglés, hay muchos idiomas allí. Entonces, cogen una palabra, por ejemplo, archivo, como se dice en francés, en inglés, en portugués, en polaco, en una cantidad de idiomas interesante. Y el ICA, que es una de, digamos que de estas organizaciones que ofrecen muchos eventos virtuales, yo he podido acceder a ellos, donde la mayoría son al otro lado de nosotros, donde la zona horaria, digamos que es un poquito más, entonces a veces o es muy temprano aquí, demasiado temprano para acceder, pero la mayoría son en inglés. O si son en el idioma propio, en estos días vi sobre la directora del Archivo Nacional de Camerún, ella estaba hablando en francés, pero la traducción que había disponible para poder entender era en inglés. Entonces, esa es una, digamos que definitivamente para nosotros poder acceder a información de qué está pasando en otras partes del mundo es a través de una segunda lengua y específicamente pues del inglés. Ojalá seamos políglotas, pero bueno, profesor Jimmy, con usted terminamos este nutrido conversatorio del día de hoy. Bueno, básicamente la recomendación es lo que mencionaba en una ocasión Ricardo, y es el gusto. Pues uno tiene que gustarle lo que es un idioma como para poderlo disfrutar. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, es que a mí el inglés no me entra. O como con las matemáticas, no, es que yo soy negado para las matemáticas. Entonces, importante eso. Y lo que también han mencionado, tenemos cantidad de recursos hoy en día, una facilidad inmensa para usted poder aprender cualquier idioma. Yo me puse de gomoso también, por ejemplo, a estudiar alemán y me pareció muy sencillo. Digamos que cuando uno ya tiene unas bases, por ejemplo, del inglés o de otro idioma, empieza como que a comprender esa lógica o esa dinámica de las lenguas, y me pareció que la gente dice, no, el alemán es muy complejo, y yo me ponía a escuchar videos y cosas en inglés. Yo utilizo mucho YouTube, ¿cierto? Hay una página, por ejemplo, en inglés que es English to Me, que pone videos corticos de 10 minutos, donde el primer video es
solo en inglés. Entonces, yo montando en bicicleta, salgo a montar en bicicleta, me pongo los audífonos y pongo English to Me. Y son conversaciones cotidianas. Alguien que llegó al aeropuerto y lo están recibiendo. Entonces, te lo ponen en inglés primero, ¿cierto? Y te lo ponen luego con el closed caption. Y después te lo ponen closed caption, pero en español. Pero como yo voy en bicicleta, yo lo escucho las 3 veces en inglés y es la misma conversación. Entonces, digamos que es como si me estuvieran repitiendo la misma conversación 3 veces. Entonces, para mí ha sido muy, muy chévere Poder hacer. esa metodología, porque me gusta, y entonces ahí es donde el listening es muy importante. Digo yo, no todas las competencias son necesarias, pero el listening al menos para vos poder entender de lo que te están hablando. Entonces, esa es una de las formas pues que yo utilizo para el tema, y obviamente ver las películas, como le decía Ricardo, a mí también me gusta ver las películas solo en inglés. Yo no les pongo la traducción y lo que entienda, pues entendí la película y después vuelvo y la veo. Y como yo también tuve la oportunidad de estar 4 meses en Estados Unidos, en Los Ángeles, yo decía, no, yo me voy para cine. Entonces me fui para cine y vi los Avengers en inglés. Y después vi otra película y yo al principio salí loco y decía, yo no entendí nada. Pero después volví la vi, ya empecé otra vez a entender. Entonces también meterse como en el cuento de arriesgarse, digámoslo así, o cuando uno encuentra a alguien que habla inglés y uno con ese temor, ay, no, es que no me va a entender, uno, láncese. Ellos le entienden a uno. Claro, uno Así se como uno le hace entiende a una entender, persona que está aprendiendo español, uno le entiende lo que está diciendo, así no lo hable claro, así es correcto. gramáticamente no sea correcto, uno entiende qué le están diciendo, entonces es perder ese miedo. Profe, sí, definitivamente digamos que con todo lo que ustedes acaban de mencionar, es muy importante para cerrar la intervención de Jimmy, que decías que mientras ibas en la bicicleta, ibas escuchando, eso lo quiero conectar con algo, es que digamos que nuestra excusa casi siempre es no tengo tiempo. Entonces, a veces poder aprender cualquier cosa, pero en este caso una segunda lengua, no requiere de un tiempo específico sentado al frente de un computador o sentado al frente de un libro. También puede ser listo mientras estoy preparando el almuerzo, mientras voy hacia el trabajo, me veo un video o me escucho un podcast. Hay mucha información hoy en día disponible para que nosotros podamos acceder a eso. Entonces, es simplemente cuestión pues de poner ese empeño y ese gusto, obviamente si es algo que nos interesa como profesionales y si queremos tener, digamos que un nivel avanzado en nuestra profesión y poder ofrecer de hecho más alternativas de solución a tantos problemas que tenemos hoy en la gestión documental y en la archivística en general. Muchísimas gracias a todos tres por haber aceptado la invitación, por compartir sus experiencias con todos nosotros. Yo creo que quedan muchas recomendaciones acá y muchas buenas prácticas que nosotros podemos tener como referencia y esto sirve justamente para seguir construyendo y fortaleciendo nuestra práctica, nuestro desarrollo profesional. Muchas gracias nuevamente. Espero vernos en otros espacios hablando de otros temas porque yo sé que hay muchas cosas de las que podemos hablar. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Igualmente.